que dé un paso adelante, el que crea en un nuevo México, el que quiera que nuestro nombre viva por siempre, el que desee morir sin sueños, porque los cumplió todos, el que quiera un México de milagros cotidianos, que también dé un paso adelante, el que crea que la risa nos dará más horas de vida, el que quiera desgarrarse la garganta con el mexicano al grito de guerra, que dé un paso adelante el que no vea la hora y se guíe por los logros del día, el que quiera celebrar 200 años de futuro, no de pasado, aquel que crea que entre el México de hoy y el México del mañana solo hay un paso. El auto que llega donde todo México quiere llegar. Nuevo Jetta, edición especial bicentenario. El siguiente paso. $12.90 AM. Radio 13. $12.90 AM. Radio 13 Televisión con Javier Solórzano. La entrevista. Le agradecemos profundamente al Procurador de Justicia del Estado de Guanajuato, Carlos Amarripa, que esté con usted y con nosotros. Procurador, gracias que estás con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Javier. Muchas gracias por la invitación. A ver, como bien lo sabes, hemos en este noticiario, y pienso que otros medios, seguido a detalle el caso de estas 6 mujeres. ¿Son más o son 6 nada más? Bueno, las que ustedes tienen identificadas en estos casos de sentencias de 20, 25 años debido a lo que se ha llamado homicidio en grado de parentesco, ¿no? Sí, así es. A ver, sí, ¿qué pasa exactamente? Así es. Bien, precisamente todo este boom publicitario en relación a estas 6 mujeres comenzó cuando se decía que en Guanajuato estábamos criminalizando a la mujer por el delito de aborto, que había una serie de casos y se empezaron a fluctuar números de 30, 160, 170, que había en el año 2010. Sin embargo, nada más para clarificar estos números estadísticos, nosotros tenemos solamente 30 casos donde se ejercitó acción penal por el delito de aborto en los últimos 10 años, que no eran en el último año, eran en los últimos 10 años solamente 30 casos. Y estos 6 casos no son ninguno de esos 30, no hay ninguno de esos. ¿Por qué? Bueno, porque finalmente estas 6 mujeres están en la cárcel, como ya bien lo dijiste, compurgando sanciones sí elevadas, de más allá de los 25 años, porque por delitos de homicidio en razón de parentesco, es decir, dicho de otra manera, madres que mataron a sus hijos. Y en efecto, precisamente el gobierno del estado ha sido sensible ante esta situación de la pena desproporcionada, y por ello el señor gobernador, escuchando precisamente esto, siendo sensible al tema, mandó una iniciativa, un proyecto legislativo, precisamente para que se adicionara al tipo penal de homicidio en razón de parentesco una figura en la cual la pena fuera atenuada, es decir, que fuera de entre los 3 y 8 años, y esto permitirá precisamente la libertad prácticamente de todas. Es una gran noticia, ¿eh? La verdad lo digo, Procurador. Yo tuve la oportunidad de conversar con las 6. No sé, en algunos casos, los vericuetos, porque es una versión que a uno le cuentan y no vais a pensar que uno termina siendo tan cándido y ingenuo de creer todo lo que uno le dicen. Pero en algunos casos sí yo encuentro, por los testimonios de estas mujeres, cosas, Procurador, verdaderamente que no merecerían este tipo de sentencia, incluso la de 3 a 8 años. ¿De esto qué piensas, Procurador? Bueno, en efecto, yo he leído y releído cada uno de estos casos por las razones obvias de las entrevistas que hemos brindado, de los informes que hemos tenido que realizar a las distintas instancias, la ONU, Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Y en efecto yo encuentro que muchos de estos casos, una vez que se inició la etapa de investigación, en la etapa del proceso ante el juez penal, bueno, en efecto, estos 6 casos sí está perfectamente corroborado, eso sí quiero dejarlo también muy claro, que se trató de bebés que nacieron y que a la postre fallecieron por una causa precisamente imputable a su madre. En algunos de ellos, bueno, en donde materialmente alguna de ellas lo asfixió, en otros donde lo ahogó. ¿6 mujeres? Sí, por supuesto. ¿Estas 6 mujeres? Dentro de estas 6 mujeres. A nosotros nos dan una versión diferente, ¿eh? Sí, por supuesto. Yo inclusive
Me dice, oiga, procurador, ¿usted le consta esto? Mire, yo lo que le puedo decir es lo que está dentro de cada uno de estos expedientes demostrado, pero no nada más en testimonio, sino demostrado clínicamente, demostrado científicamente, demostrado inclusive en algún caso de ellos con peritajes de genética, por ejemplo. Una de ellas dice, es que a mí me sembraron, lo dice textual, me sembraron un feto que se había encontrado en el lugar y yo ni siquiera sabía que estaba embarazada, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues esto se corroboró inclusive genéticamente. Ella hace una versión de cómo aconteció, bueno, es eso que debe ser muy doloroso, trágico, el tener un parto inasistido, y a la postre, bueno, da una versión pues simplemente inverosímil, ¿no? Ahora, muchas de ellas nos han contado, te lo planteo, procurador, que fueron incluso amenazadas y fueron intimidadas y en muchos casos ni siquiera fueron escuchadas en relación. Les pusieron abogados de oficio y luego aparecían, no aparecían. Lo que nos vuelve a colocar en un tema muy delicado. Antes de que empezara la conversación te decía, ¿qué problema traemos con la justicia, procurador? Porque en el fondo también te lo planteo como un asunto para escuchar tu opinión. ¿Qué trabajo cuesta creer a veces en los juicios, no? No, definitivamente sí. Yo creo que esta parte es, o sea, somos sensibles. He estado precisamente no tratando de replicar las versiones, porque han sido distintas las que han dado estas 6 mujeres a los distintos medios de comunicación. Y le digo, bueno, mira, un medio fulano comentó otra cosa distinta al que tú le comentas. Yo lo que les puedo expresar es lo que en su momento declararon. Pero además que a la postre, dentro de las diferentes declaraciones, porque no fue una sola, sino fue una declaración ante el Ministerio Público, luego otra ante el juez y luego en distintas diligencias de cargos constitucionales, cargos procesales, bueno, fueron ellas abonando ciertas información, algunas de ellas coincidente con la que ahora dicen y otra muy discrepante. Algunas de ellas que seguramente ustedes lo han advertido muy inverosímil. Por ejemplo, alguna de ellas es que yo no sabía que estaba embarazada y tenía 9 meses, y cuando... Hay una que nos dijo de plano que no sabía que estaba embarazada, que porque la regla le era profundamente irregular y que llevaba 1 mes y medio cuando perdió, como se dice ahora, el producto, que nos suena como muy fuerte, ¿no? Pero que perdió el producto.